Buenas tardes para todos. El día de hoy nos encontramos aquí, desde la Biblioteca Virgilio Barco. Pero esto, antes de funcionar como una biblioteca pública, funcionó como oficina financiera del Banco de la República. Por eso el día de hoy, desde la Biblioteca Virgilio Barco, venimos a explicarles a ustedes lo que es la deuda pública. Para entender este tema, queremos responderle esta pregunta: ¿qué es la deuda pública? La deuda pública es el dinero que el Estado le debe a sus acreedores internos como los hogares, los bancos y los fondos de pensión, acreedores externos como la deuda con otros países, las organizaciones internacionales y los inversionistas extranjeros. También es fundamental entender que la deuda pública no es estática, es una obligación financiera dinámica que el gobierno asume. Para evaluar su magnitud y su impacto en la economía, la deuda pública se mide como un porcentaje del Producto Interno Bruto. Esto permite comparar el tamaño de la deuda con la capacidad productiva total de un país. Otra de las preguntas que queremos resolver la noche de hoy es: ¿para qué sirve la deuda pública? La deuda pública sirve principalmente para tres aspectos. Primero, cubrir déficits. La deuda se utiliza principalmente para cubrir los déficits fiscales, es decir, los gastos que genera la nación y que se deben pagar a través de impuestos. Segundo, suavizar choques. Esto le permite al Estado poder solventarse en momentos de crisis financiera, en momentos de desastres naturales o como la pandemia vivida en el año 2020. Esto le permite tener una flexibilidad financiera para poder solventarse en el futuro. Tercero, financiar inversión. Uno de los usos principales de la deuda es financiar inversiones a largo plazo, como carreteras, puertos, esta biblioteca que están viendo a mis espaldas, también la educación y la salud. Estas inversiones son vitales para el desarrollo social y cultural del país. Por ejemplo, el metro, que está siendo financiado con la deuda pública del gobierno. Ahora hablaremos del origen y la evolución de la deuda pública en Colombia. Colombia, al igual que la mayoría de los países, comenzó a utilizar la deuda pública como una herramienta de financiamientos a mediados del siglo XX. Durante la década de los 2000, los niveles de deuda se mantuvieron en rangos moderados, reflejando una gestión fiscal prudente y un crecimiento económico estable. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente en el 2020 con la llegada de la pandemia global. La necesidad de financiar medidas de emergencias, ayudas sociales y la reactivación económica provocó un aumento significativo en la deuda pública, alcanzando un pico cercano al 65% del Producto Interno Bruto. ¿Ustedes saben cómo se gestiona la deuda pública en Colombia hoy? La deuda pública en Colombia se divide en dos categorías: la deuda externa y la deuda interna. La deuda interna en Colombia está representada por los títulos de tesorería. Estos títulos son emitidos en pesos colombianos, ofrecidos a personas naturales, a bancos o fondos de pensiones. La deuda externa son bonos emitidos en divisas extranjeras como los dólares y los euros. Son préstamos por organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o la Banca Mundial. La gestión de la deuda pública en Colombia está encargado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Este se encarga de gestionar los bonos y de revisar todos los trámites y análisis para que salgan al mercado al consumo del público. El Banco de la República en Colombia juega un papel muy importante porque es el encargado de analizar y controlar estos bonos de mercado. Tiene la finalidad de expresarle a todo el público la información necesaria para poder comprar estos bonos emitidos en el país. El panorama en Colombia en los últimos 10 a 15 años con respecto a la deuda pública es el siguiente. Primero, el pico de la pandemia. Marcó el 65% del PIB en 2020, marcando así el pico más alto representado en este año, marcando este como el registro más alto debido a la crisis económica y la crisis sanitaria global. Segundo, tendencia reciente. Tras este pico de la pandemia en 2020, se ha visto reducido en 2021. Aunque ha tenido un descenso gradual, las estimaciones internacionales la ubican en un 50% del PIB en 2024. Para el 2025 podemos estimar que esta cifra pueda seguir bajando. Tercero, promedio histórico desde 1996 a 2024.
El promedio de la deuda pública se sitúa aproximadamente el 43% del PIB, lo que indica que la mejora reciente, Colombia se encuentra por encima de los niveles históricos prepandemia. Es importante destacar que existen diferentes metodologías para reportar la deuda pública, como lo son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Vamos a hacer en esta noche una comparación de la deuda pública de Colombia con América Latina y el Caribe, con Europa, con China y Estados Unidos. Es importante recordar que Colombia se encuentra en un nivel más bajo con respecto a la deuda pública de Europa, Estados Unidos y China, pero se mantiene a un nivel similar en América Latina y el Caribe. Sin embargo, es muy alto para Colombia este costo de la deuda pública y es importante y crucial entender que la gestión fiscal es una clave importante durante la gestión pública. Traigo una comparación de datos con respecto a la deuda pública a nivel mundial. En América Latina, la deuda pública está en el 71% de su Producto Interno Bruto. En Europa, la deuda pública está en el 87% de su Producto Interno Bruto. Estados Unidos, como la potencia mundial económica, su deuda pública está en el 120% de su Producto Interno Bruto. China tiene el 88.3% de la deuda pública. Ahora vamos con este dato importante de Colombia. Colombia está con un 57% de la deuda pública de su Producto Interno Bruto. Queremos terminar esta investigación realizada por Renato Eduardo Taipe, Valeria Valentina Moreno y mi persona Juan David Sepúlveda, dándole las gracias por la atención brindada, esperando de antemano que esta información haya sido clara y concreta para todos. Muchas gracias. Somos CNN, el líder mundial en noticias.